Seguimos en vivo a través de la señal de DNews. Vamos a hablar de Venezuela. Todo esto se da en el marco del Día de los Derechos Humanos. Por supuesto, estos que no se han respetado en el país después del 28 de julio y también antes. Para entender esta situación vamos a conversar con una abogada y activista. Ella es Marta Tineo y hoy nos viene a comentar sobre la situación actual de los presos en Venezuela, la situación actual de los derechos humanos en Venezuela. Marta Tineo, un gusto saludarle. Bienvenida a DNews. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a usted por aceptar la invitación. Hablemos sobre la situación actual de los presos políticos y en los últimos meses, cómo se ha desarrollado la situación. Sí, pues les agradezco muchísimo el interés. Fíjate, lo primero que debo decir respecto a los presos políticos es que estamos ante una cifra sin precedentes en la historia contemporánea venezolana. A ver, antes del 28 de julio teníamos las organizaciones de la sociedad civil registrados a poco más de 300 venezolanos tras las rejas por persecución política. Sí, Luego del 28 de julio, según anuncios oficiales, ocurrió la detención de 2.229 personas en el contexto de manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional. Más recientemente, el fiscal general de la República anunció la excarcelación de 225 personas. Es decir, que si hacemos una cuenta muy rápida, de las 2.229 que fueron detenidas, quedan más de 2.000 personas solamente en el contexto postelectoral, y a ese número hay que sumar las más de 300 que estaban privadas de libertad anteriormente. Eso nos permite afirmar que hay alrededor de 2.300 venezolanos presos por razones políticas. Marta Tineo, quiero saber si entre estos números que ustedes manejan han hecho la matemática de cuántos de estos son menores de edad. No solamente el abuso a los derechos humanos, sino de los derechos humanos de los menores de edad en el país. Sí, entonces con decir esta cifra tan escandalosa, creo que es una primera respuesta, un primer acercamiento a la gravedad de la crisis de derechos humanos que actualmente estamos afrontando en Venezuela. De ese universo que te acabo de mencionar, en el contexto postelectoral llegamos a registrar a más de 140 adolescentes detenidos. Sucesivamente fueron escarcelados alrededor de 80, por lo que quedaron poco más de 60, 50 y tantos adolescentes privados de libertad, y más recientemente ocurrió la escarcelación de alrededor de unos 11. Es decir, al día de hoy seguimos registrando alrededor de 40 adolescentes privados de libertad. ¿Y por qué te doy números referenciales? Porque evidentemente hay absoluta opacidad en estos registros, la negación de la detención de estos adolescentes por parte de las autoridades venezolanas, y somos las organizaciones de la sociedad civil con muchísimo esfuerzo junto a los familiares tratando de identificar estos casos, de poder ubicar a estos muchachos. Lo cierto es que de esto tampoco había precedentes. Tenemos casos muy delicados de torturas físicas y psicológicas, incluso de violencia sexual en contra de algunos de estos adolescentes, y es por ello que ante todas las instancias y todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos hemos alzado la voz enfáticamente, organizaciones nacionales como internacionales, exigiendo la liberación inmediata de todos Sí. estos adolescentes. No es poca cosa señalar que el propio fiscal de la Corte Penal Internacional la semana pasada Sí. en la Asamblea de Estados Partes hizo esa solicitud expresa a las autoridades De venezolanas. hecho, ahí quería poner el acento, Marta. Justo me llevaste al punto donde quería que nos encontráramos. Y tiene que ver con esta solicitud que se había hecho con una comunidad internacional que viene solicitando esto, pero a su vez, un mismo fiscal de Venezuela diciendo que en efecto no hay menores de edad encarcelados, y también lo dijo el mismo ministro de Justicia, Paz e Interior, Diosdado Cabello. Él dijo: no se equivoquen, no hay menores de edad encarcelados. ¿De qué manera puede servir esta información que ustedes sí manejan para esta entidad internacional que hoy la solicita? Bueno, efectivamente, porque decía ya que junto a los familiares, y aquí hay que hacer un reconocimiento impresionante a las madres
Las madres que hemos visto en las afueras de los centros de detención a nivel nacional, en vigilia permanente, acudiendo a todas las instancias nacionales, exigiendo la liberación de sus hijos. Esas madres han permitido tener la información y este registro del que te menciono. Así que eso nos ha permitido documentar exhaustivamente estos casos y, vuelvo a decir, presentarlos ante organismos internacionales para que intercedan a favor de la liberación de estos adolescentes. El anuncio o la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional no es digamos, la semana pasada. Lo propio del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de diferentes mecanismos internacionales. Ahora, abogada, le pregunto, así como se está todavía esperando la presentación de las actas que, según el CNE, dieron a Nicolás Maduro como el presidente electo hasta el 2031, como hasta todavía se siguen esperando, se pudiera seguir esperando a que se le dé respuesta a la solicitud de que se hizo desde la Corte Penal Internacional. ¿Existe o ustedes lo manejan como una estrategia el llevar ustedes mismos como organización este informe ante la Corte Penal Internacional? ¿Hay demasiado intermediario? ¿Cómo es la situación real? Bueno, la verdad es que existe la posibilidad de que las propias víctimas, y de hecho ya ha ocurrido en el pasado a lo largo del transcurso de la denominada situación Venezuela 1, es decir, la investigación que cursa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las propias víctimas tienen la posibilidad de comunicarse ante esa instancia. Hay de hecho un link alojado en la página oficial de la Corte Penal Internacional a través del cual las propias víctimas pueden suministrar información de su caso, pero evidentemente también las organizaciones de la sociedad civil, no solamente venezolanas, sino organizaciones internacionales Claro. e incluso la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, en su informe de octubre, hizo énfasis precisamente en la privación de libertad de adolescentes en Venezuela y en el reporte de casos de torturas, violencia sexual, como mencionaba anteriormente. Y estos son informes públicos y además oficiales al que evidentemente tiene acceso la Fiscalía de la Corte. Abogada, me gustaría enfocarnos también en esto de las excarcelaciones que desde el mismo fiscal del Ministerio Público de Venezuela se han dicho. ¿Ustedes han podido recolectar la información y poder llegar a alguna conclusión de cómo pasan estas excarcelaciones? ¿Cuál es el criterio que siguen? ¿Por qué algunos sí, por qué otros no? Y con base a esta información, ¿ustedes conocen cuál es el paradero de estas personas excarceladas después de salir? Bueno, lo primero es decirte que no es posible, no ha sido posible para nosotros establecer o identificar cuáles son los criterios que se están siguiendo precisamente para revisar estas causas y proceder a estas medidas de escarcelación. ¿Y por qué? Porque no pudiéramos decir que son todos los adolescentes, porque, insisto, siguen habiendo adolescentes privados de libertad. Tampoco se trata de todas las mujeres, porque siguen mujeres, además en situación muy vulnerables, privadas de libertad, lo propio con enfermos crónicos. Es decir, no pudiéramos decir que hay un grupo específico, un Claro. criterio específico. Me temo, y es el único sentido que hemos logrado verle a esto, que se trató de un tema numérico. Vuelvo, hubo una cifra oficial de 2.229 detenciones y después el anuncio de la excarcelación de 225 personas. Es decir, pareciera que se consideró simplemente el 10% Claro. de ese número de personas que fueron privadas de libertad. Y estos fueron Eh, escogidos al azar. no podemos nosotros establecer los criterios porque, vuelvo a decir, no pudiéramos decir que es por un grupo vulnerable en particular Claro. o porque se consideró la situación de salud, porque si fuera así, ya tendrían que haber sido escarcelados muchos otros que se encuentran en una situación muy grave de salud. ¿Pudieron ustedes hacer seguimiento de los que sí fueron excarcelados, abogada? ¿Saber cuál es Sí. la realidad después que los dejan en esta libertad, o debería yo decir libertad? Fíjate, es importante esto último que señalas, porque se trata de excarcelaciones, no de liberaciones plenas. Ya. Estas personas siguen sometidas a procesos judiciales, es decir, fueron medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, que muchas son presentación regular a la sede del tribunal, prohibición de dar declaraciones públicas respecto a su caso, prohibición de salida del país, es decir, son libertades condicionadas, ¿ok? Pero ellas siguen judicializadas. Si hemos podido dar, pues sí, del número de 225 anunciadas por el fiscal general de la República, nosotros pudimos identificar
alrededor de 170 de ese número. Nunca llegamos a identificar las 225, Ok. nos acercamos a unas 170 y en algunos casos hemos podido seguir haciendo seguimiento. Debo decirte también con muchísima responsabilidad porque nuestra organización ha acompañado esos procesos. Muchas de estas personas han salido pues con un deterioro muy importante en su salud, no solamente física, sino emocional, al punto que hemos logrado canalizar asistencia psicológica para algunos de ellos, particularmente los adolescentes, en virtud del trauma que están padeciendo después de los meses que estuvieron en prisión. Abogada, debo agradecerle, respondió usted mi última interrogante y era justamente esa, conocer si habían tenido la oportunidad de acercarse desde el lado más humano a estos ciudadanos venezolanos que se enfrentaron a los peores momentos en estas encarcelaciones y por supuesto el resultado que deja lo padecido allí dentro. Marta Tineo, activista y abogada venezolana, gracias por su tiempo, por estas precisiones. Esperemos lo mejor para el país y por acá siempre tendrá un espacio para que conversemos. Te los agradezco muchísimo. Buenas noches.